bendiga esta mañana a todos los hermanos que nos sintonizan por medio de Facebook, YouTube y las diferentes plataformas. Envío un saludo a la Iglesia 13ª de Houston, Minnesota. Hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes ahí en la intimidad de su hogar, a ustedes, a sus familias, a sus hijos. Deseamos la bendición de Jehová en este día sobre nuestras casas. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical y quiero invitarles, si ustedes están en casa con su Biblia y tienen acceso a la Biblia, abran allí en Proverbios capítulo 3. Vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 3 de Proverbios. Amén. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oramos, amén, y luego vamos a dejar que nuestro hermano Samuel nos ministre unos cantos para proceder a la palabra. Amén. Gracias, Señor, le damos en esta mañana por esta oportunidad maravillosa que usted nos da de estar, Señor, en esta casa de oración, Padre. Podemos desde acá, Señor, transmitir al mundo entero, Señor, el Evangelio, porque usted así nos lo ha encomendado, así nos lo ha encomiado, mi Señor. Gracias porque nos da, Señor, la oportunidad de cumplir con su palabra y con sus mandamientos. Esta mañana, mi Señor, yo le ruego, sea usted bendiciendo a cada uno de los que están conectados en este enlace. Padre, por amor de su gran nombre, le suplico, mi Señor, ayúdenos en estos momentos difíciles, en estos momentos, Dios mío, terribles. En ti confiamos, Señor. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Santo Espíritu.
tercera están conectados, gloria al Señor, listos para disfrutar de la palabra del Señor. Saludos, hermanos, a cada uno de ustedes que están ahí en sus hogares y que están en sintonía de esta transmisión en vivo. Gloria al Señor. Amén. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. A nuestra hermana Medina y su ministerio, hermanos, que ella tiene de Fuente de Vida, un ministerio de oración por medio vía telefónica, hermanos, y usted se puede conectar, amén, por teléfono, y ahí oramos todos los que estamos en ese ministerio, amén, todos los días de 7:30 de la noche en adelante, hermano, comienza la oración en vivo. Si usted tiene peticiones, ese es el momento que usted puede exponer su petición y le ayudaremos a orar, amén. Si usted se quiere conectar a ese ministerio, solamente tiene que llamar por el Señor y lo estaremos conectando. Más adelante daré el número de teléfono, amén, al que usted se puede comunicar para que ore, amén, juntamente, y el vínculo del Espíritu nos esté uniendo, hermanos. La oración nos mantiene vivos, amén. Hemos tenido testimonios de personas que han testificado de que el Señor está haciendo cosas en su vida. Tenemos hermanos, visitantes, amistades, amigos que se están uniendo a la oración, y el Señor está haciendo cosas grandes en los hogares, en los esposos, en las esposas, en los hijos de estas personas que no conocen del Señor, pero que se están uniendo en oración también, porque tienen necesidad. Amén. Así es que Dios siga bendiciendo este ministerio. A todos los líderes, bendiciones, y a todos los que nos sintonizan en el nombre del Señor. Bien, hermanos, sin más preámbulo, entonces en esta mañana vamos a hacer pasar a nuestro pastor Tom Pérez, pastor de esta iglesia. Pastor Tom e Irene Pérez son pastores de esta iglesia, hermanos. Les apreciamos mucho, les amamos mucho, gloria al Señor, y por su trayectoria grande y este grande ministerio, a ellos, sus hijos, amén, su hija Elcer, amén. El Señor les bendiga. Pastor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos en esta mañana de estar presente en la casa de Dios, también en sus hogares, para aquellos que no pudieron venir, ya que esta mañana hubo una tremenda tormenta aquí en la ciudad de Houston. Estaba cayendo granizo también, y algunos no pudieron llegar porque el sector donde ellos viven se estaba hundiendo. Entonces, en esta mañana estamos aquí para alabar y glorificar a Dios, y esperamos que muy pronto, hermanos, podamos nosotros comenzar nuestros servicios regulares. Esperamos y confiamos que Dios nos ayude lo más pronto posible, para que su nombre sea glorificado. Quiero en esta mañana mandarle un saludo a todos los miembros de nuestra iglesia local, y mandarle un cariñoso saludo a todos los pastores que están en diferentes lugares, también con sus iglesias, con sus familias, ya que algunas personas estuvieron enfermos, pero confiamos en un Dios grande y poderoso, que Él tiene el poder para ser, para la honra y la gloria de su nombre. Hoy en esta mañana le doy gracias a Dios, hermano, porque sin merecerlo Él tuvo misericordia de nosotros, nos dio vida, nos dio fortaleza y nos dio salud. Y qué más, es un regalo de parte de Dios, y es lo mejor que uno puede agradecerle a este Dios tan grande y tan amoroso, que extiende su mano, y el favor de Dios está con nosotros, extendiendo su misericordia, y nos está regalando un día más. Solo que yo le aconsejo en esta mañana, disfrútelo a lo máximo, porque esto, hermanos, es lo que Dios quiere, que usted sea muy bendecido. Hoy en esta mañana quiero compartir con usted un texto en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 8. Dice de la siguiente manera: ¿Quién oyó tal cosa semejante?
concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Te esperamos aquí. Vamos a orar. Padre eterno, que estás en los cielos y en todo lugar, gracias porque te haces tu presencia sentirse, Señor, en medio nuestro. No necesitamos una multitud grandiosa, Señor, para sentir tu presencia. Tu misma palabra nos enseña: donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás en medio de ellos. Gracias te damos, Señor, porque estás en medio nuestro. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Tu misericordia nos abriga, tu amor nos cubre y somos protegidos, Señor, por tu gracia infinita que tienes así a tu pueblo. Hermano, se ha cumplido a pie de la letra. Cuando Israel está siendo bendecida, hay naciones que reciben bendición de parte de Dios. Cuando las naciones se voltean en pos de Israel, en contra de Israel, también podemos ver que maldiciones llegan a esas naciones, también como lo hemos visto en los años pasados. Pero la Biblia nos habla de un tiempo que Israel fue tremendamente perseguido y no era reconocido como una nación. Pero llegó un momento después de que Hitler hizo aquella persecución tremenda contra la nación de Israel. Y yo quiero llevarle a un texto, si quiere acompañarme, en el libro de Isaías, capítulo 3. Es un texto muy importante que tal vez lo podemos mirar de una forma o de otra, pero esta mañana queremos verlo en una forma profética. Yo quiero que mire este capítulo 3. Déjenme poner el texto aquí un momentito. Dice el versículo 16: así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erigido y con los ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día aquel día quitará el Señor el atavío de calzado, las rencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los braceletes, los cofillos, los atavíos de la pierna y los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y las joyas de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos y las bolsas y los espejos de lino fino, las gasas y los tocados. Dice: y en lugar de perfume aromático vendrá gerondez, curará, y cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimientos de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Miren, estos mismos textos los habla de algo que le iba a acontecer a Israel por la rebeldía, por el pecado y no querer arrepentirse de sus malos caminos. Se le llamó por varios profetas y ellos en muchas de las ocasiones se hicieron duros de corazón y no quisieron atender a la voz de Dios por medio de sus profetas. Entonces Dios le mandó este juicio a la nación de Israel. Lo que acabamos nosotros aquí a leer, si usted lo compara con lo que estaba haciendo Hitler en Alemania con todos los judíos, se dará cuenta que precisamente lo que está escrito aquí fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Los despojaron de lo que todos ellos tenían. Hermanos, le quitaron todo el oro, la plata, las riquezas que ellos tenían, la ropa de gala, todo fue removido de ellos. Y hubo momentos que ellos, hermanos, fueron completamente desnudados de toda su ropa y, como dice la Biblia, enseñarán todas sus vergüenzas. Su cabello fueron rapados, hermanos, fueron tratados de lo peor, fueron una humillación completamente para Israel de parte de los alemanes. Pero nosotros sabemos que esto iba a acontecer porque la Biblia ya lo había hablado. Y cuando sucede, Dios no tarda mucho en usar otras naciones para traer la liberación a la nación de Israel, como lo hizo Egipto.
Entonces miramos estas naciones antiguas, hermanos, que han sido naciones que han estado siempre en contra de la nación de Israel. Pero Dios protege a lo suyo. Así como Dios protege a Israel, hermanos, de las naciones, de las plagas, de todas estas cosas, Dios también hoy en esta mañana protege a su iglesia, a su pueblo y a sus ministros, hermanos, de las plagas que pueden caer sobre esta planeta o las que ya están ahorita. Por eso nosotros no confiamos en las cosas que vemos, pero confiamos en un Dios que es tan poderoso para protegernos, hermano, y cubrirlos con su manto de santidad y para que el nombre de Él sea glorificado. Ahora, había un líder que se llamado David Ben Gurión, subió a un escalón en la ciudad de Tel Aviv a las 4 en punto de la tarde. Pidió que se le hiciese silencio y él leyó las siguientes palabras en una junta que tuvieron. Dice David Ben, dice: el derecho es el derecho natural del pueblo judío de ser dueño de su propio destino, como todas las otras naciones. Estamos reunidos aquí y en virtud de nuestro derecho natural y histórico, basados en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamemos y establecemos de un Estado judío de Israel, el Estado de Israel. Eso fue uno de los líderes de la nación de Israel. Pero 600,000 millas de distancia, o más bien al otro lado del mundo, en la Casa Blanca, el presidente Truman también hizo una declaración. Firmó una aprobación anotado a las 6:10 p.m. de la tarde. Un minuto después, el secretario de la prensa de la Casa Blanca la leyó al mundo. Estados Unidos reconoce oficialmente el nacimiento de la moderna nación de Israel. Nótese usted, el presidente reconoció a Israel legalmente como una nación. Y volvemos al libro de Isaías, que dice: ¿quién oyó tal cosa semejante? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación en una vez. Bueno, hermano, esta profecía se llevó a cabo y se cumplió. Todo lo que Dios dice en su palabra, hermano, Dios la cumple. La acepte usted o no la acepte, Dios la sigue cumpliendo. Ahora, miramos bien que el profeta Isaías, cuando él escribió esta profecía, eran como unos 740 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted, 740 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, el profeta Isaías anuncia esta profecía y vemos el cumplimiento que se cumple en el año 1948. Se cumplió esta profecía para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Ahora bien, quiero tocar unos puntos aquí. Cuando habla en la Biblia el tiempo de los gentiles, se está refiriendo al momento de que Dios utiliza las naciones gentiles para disciplinar a la nación de Israel. Cuando Israel no se sujeta a Dios, no adora a Dios, no busca a Dios de corazón y quieren hacer su propia voluntad, Dios comienza a utilizar estas naciones para darle juicio a Israel y disciplinarla. Cuando esto se cumple, entonces esto trae a la nación a rodillas, trae a la nación de Israel clamando a Dios y buscando de Dios de todo corazón. Entonces mueve el corazón de Dios a misericordia y Dios extiende su mano y comienza nuevamente a tratar con la nación de Israel y restaurar a Israel a su punto donde él debería estar. Yo quiero nombrar aquí ciertas cosas, hermano. Por ejemplo, cuando entramos en términos proféticos, miramos que el libro de Daniel habla de la estatua del oro, pero el enfoque de la estatua del oro son los 10 dedos que tenía esa estatua. Pero también miramos en Daniel capítulo 7, nos habla la visión que tuvo Daniel de las 4 grandes bestias que suben del mar. Pero la última dice que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Enfocamos un poco sobre las cabezas. Más adelante, si Dios nos permite,
vamos a enfocarnos sobre los cuernos también. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 nos habla de un gran dragón rojo, y ese dragón tenía 7 cabezas y tenía también 10 cuernos, lo mismo de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. En el capítulo 17 nos habla que este dragón que tenía las 7 cabezas, esta mujer se sienta sobre ella y las dos van a estar predominando sobre la planeta Tierra. Mientras esto está aconteciendo, esto es lo que se le llama el tiempo de los gentiles. Entonces, mire bien usted, una de las primeras cabezas que podemos ver fue Egipto. Egipto fue el primer opresor de Israel por más de 80 años antes que llegase Moisés. Egipto oprimía a Israel por más de 80 años. Pero Egipto también fue opresor de Israel a tiempo, y en todo el tiempo que Israel ha sido opresor de Israel, ha sido 3,750 años que ha sido Egipto un verdugo para la nación de Israel. Se dará cuenta que cuando Israel entra en Egipto, no fue por voluntad propia, sino que recuerde que José fue vendido a Potifar. Potifar agarró favor con Faraón y fue a llegar a un puesto muy alto dentro de la nación de Egipto. Ahora, uno puede pensar por qué Faraón metió a Israel en esclavitud. Si usted analiza la historia de José, se dará cuenta, no fue Faraón que hizo esto, fue José lo que hizo esto. Usted se da cuenta que José fue el que le estuvo aconsejando a Faraón de subir los impuestos para que todo lo que no pudieran pagar se le quedaría a Faraón. Entonces fueron subiendo los impuestos al grado de que nadie podía alcanzar pagar estos impuestos. Entonces todo quedó bajo el poder y el dominio de Faraón de Egipto. Entonces por eso llegaron a la esclavitud, por eso ellos se quedaron en pobreza, pero no olvidando que había una promesa. Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a estar esclavo en Egipto por 430 años. Pero no fue todo lo que le dijo. Pero también le dijo que cuando ellos saliesen de Egipto, hermano, iban a salir con una abundancia de riquezas. Mire que Dios nunca se olvida de su pueblo. Dios siempre recompensa a su pueblo por su trabajo y labor y su obediencia cuando lucha para serle fiel a Dios. Sabemos que Egipto atacó a Israel y sabemos que Dios protegió a Israel mandándole 10 plagas a la nación de Egipto. Al final, la última fue la que movió el corazón de Faraón a soltar al pueblo de Israel para que fuese y adorase a Dios en el desierto con todo lo que él tenía. En estas ocasiones, usted se da cuenta que la vez que Moisés trató, Faraón siempre le decía a Moisés: si quieres vete tú y los varones al desierto, pero deja los niños, las mujeres, el ganado, déjalo todo aquí, vete tú solo al desierto. Y Moisés no quería irse solo. No, si nos vamos tenemos que llevar todo lo que nosotros poseemos. Y mire esto tan importante. ¿Sabe usted que el diablo le puede decir también a muchos padres de familia: vete tú solamente, deja a tu esposa en tu casa, deja a tus hijos en tu casa, déjalos ahí para que ellos disfruten, tú vete a la iglesia y luego tú les enseñas a ellos? Y esa es la forma que el diablo trabaja. Trabajó en aquel tiempo y sigue trabajando en nuestros tiempos de la misma manera. Pero Moisés no hizo compromiso con eso. Él dijo: no, todo lo que tenemos, todo tenemos que salir de Egipto, porque en Egipto no se podía adorar a Dios con libertad. Entonces usted y yo no somos de Egipto, no somos de este mundo, estamos pasando por este mundo, hermano, pero usted y yo tenemos un compromiso con el Dios Todopoderoso. No podemos adorar a Dios mezclándolos con las cosas del mundo. No podemos adorar a Dios. Tenemos que despojarnos de todas estas cosas que nos rodean y someternos a la mano todopoderosa de nuestro Dios maravilloso. Cuando nos sujetamos a Él, Él abre la ventana de los cielos y recibimos la bendición conforme su voluntad. La segunda cabeza que podemos mirar es Asiria.
Asiria fue un opresor de Israel en tiempos de los gentiles, de tiempo a tiempo, que le dio un periodo de 175 años. Por 175 años de tiempo a tiempo, Asiria fue opresor también de Israel. Y miramos que el tercer imperio que se levanta es el imperio babilónico. Pero el imperio babilónico no pudo conquistar todo el mundo en aquel entonces, sino que pidió ayuda a los asirios. Por eso cuando usted mira los emblemas de los asirios y los babilónicos, van muy relacionados, casi lo mismo, porque ellos apoyaron uno al otro para conquistar el mundo de aquel entonces. El imperio babilónico se llevó a Israel cautivo por 70 años, y esto ya había sido profetizado. En el año 605 a.C., el imperio babilónico vino y conquistó a Egipto con la ayuda de Siria. Y Babilonia fue opresor de Israel por más de 70 años. Mire bien, estos imperios se levantaron. Conocemos la historia de Nabucodonosor, Belsasar, que fue uno de los bisnietos de Nabucodonosor, que fue el último que quedó antes de que ellos fueron también derrotados. Se levanta otro imperio que se llama Medio Persia. Medio Persia eran dos pueblos que se unieron, dos naciones que se unieron en uno para poder conquistar al imperio babilónico. Y el Medio Persia fue opresor de Israel por más de 100 años. Más de 100 años fueron opresores ellos de la nación de Israel. Pero cuando usted mira Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, no nombra sino que 4 imperios. La razón es porque Egipto y Asiria fueron mucho tiempo antes del tiempo de Daniel. Daniel comienza a hablar proféticamente desde el tiempo de su ministerio adelante. Daniel no cubre nada de lo que sucedió en los tiempos antiguos ni en los tiempos pasados. Esto es importante conocer. ¿Por qué? Sabemos, cuando vamos a la historia, cuando vamos a la geografía, nos damos cuenta de estas naciones, dónde están colocados y lo que Dios tiene preparado para los tiempos que estamos viviendo. Algunos pueden decir, bueno, Grecia no es un imperio grande, pero Grecia vino y conquistó a Medio Persia y duró un corto tiempo. Ahora, cuando miramos la nación de Grecia, esa es una nación que todo el mundo debe tener su mirada. Israel y la nación de Grecia. ¿Por qué Grecia? Porque si nosotros miramos, la Biblia nos habla que Grecia fue una nación potente que se levantó y en un corto tiempo conquistó todo el mundo antiguo de aquella época. Ahora, de Grecia se levantó Alejandro Magno, que fue el que conquistó. Y él fue, de un corto tiempo murió, y recuerden, su reino fue dividido en 4, que eran 4 generales que tomaron posesión de la nación de Grecia. Bien, ¿quedó Grecia en el olvido? No, en ninguna manera. Si nosotros vemos cuidadosamente, nos damos cuenta que en los posteriores días, la Biblia nos habla que esas naciones se vuelven a levantar nuevamente para trabajar unidos. Y el propósito de estas naciones es preparar el terreno para lo que nosotros conocemos, el anticristo. El anticristo va a ser un personaje que va a ser colocado en la posición por medio de los gobiernos. Y yo quiero mostrarle algo en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 13, verso 1 al versículo 9. Voy a estar leyendo, y si usted quiere, mire con su Biblia o nos puede seguir. Verso 1, de Apocalipsis capítulo 13, verso 1, 2, del 1 al 9, dice: Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas. Sobre su cabeza de ella el nombre de blasfemia. Ahora note, salió del mar. El mar significa multitudes y masas de gente, que son los que eligen a las personas que tomen tales posiciones. Ahora, verso 2 dice: y la bestia que vi era semejante, note esto, a un leopardo. Lo mismo de Daniel capítulo 7, cuando la Biblia nos habla de la tercera bestia que sube del mar.
Daniel dice que él vio a la bestia subir como un leopardo, que tenía 4 alas y 4 cabezas. Y es el mismo imagen que está demostrando en el libro de Apocalipsis. Algunos han tratado de decir que esto significa Alemania, porque Alemania, ellos sacaron un tanque de guerra y a este tanque ellos le llamaron Leopardo. Pero hermano, no es Alemania, sino que la Biblia registra de Grecia. Ahorita lo miramos en un punto más claro. Y sus pies como de oso y su boca como de león. Ahora note esto, y el dragón le dio su poder y su trono. Ahora, cuando el dragón le da el poder y su trono, eso no va a ser los primeros 3 años y medio, sino que va a ser los últimos 3 años y medio. Dice que él recibe poder y su trono y gran potestad. Ahora, le explico algo sobre el anticristo. Cuando el anticristo salga, él va a tener 2 poderes. El primero es un poder político. El segundo, en los últimos 3 años y medio, es un poder que viene por medio de Satanás. Más bien, el diablo entra en este hombre, y ahí entra 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando la Biblia dice que él se sienta en el templo de Dios, que no se pasa por Dios. Entonces es cuando el diablo entra en este hombre y trata de ser una imitación de lo que fue Cristo aquí en la tierra. Ahora, recuerde, cuando hablamos de Cristo, hablamos de la humanidad de Jesucristo. Él era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Pero como Dios, la Biblia dice que Dios se cubrió con un velo de carne, solo que Jesucristo había doble naturaleza divina y humana. El diablo trata de ser lo mismo. Gana a ese hombre y le da poder político, pero por último, el diablo mismo entra en el cuerpo de ese varón y toma el poder de tratar de pasarse por Dios. Eso es lo que la Escritura dice. Ahora mire verso 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llegada de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Están imitando lo mismo Cristo. Cristo fue muerto, duró la sepultura 3 días, se resucitó en el 3er día, y el anticristo es imitador, trata de imitar todas las cosas de Dios. Verso 4. Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar con ella? Y se le fue dada boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia de obrar por 42 meses, que son 3 años y medio. Mire usted, el anticristo, los últimos 3 años y medio tiene el poder. Va a tratar de tener el poder como Dios, pero Dios no lo es, pero es el diablo dentro de él, y va a utilizarlo por 3 años y medio. Estos últimos 3 años y medio es donde Dios derrama su ira, su juicio sobre la tierra. Entonces, note usted, la importante en esta mañana, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? Y si no está, usted tiene que apurarse para que su nombre quede escrito en este maravilloso libro de la vida. Mire verso 6. Abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Mire versículo 7, este es importante. Y le fue dado hacer guerra contra los santos. Ahora, cuando dice aquí hacer guerra contra los santos y vencerle, aquí no le está hablando a la iglesia. Aquí no le está hablando a los cristianos apostólicos del nombre de Jesucristo. Aquí no le está hablando a los que han tenido la experiencia de nacer de agua y del Espíritu, con evidencias de hablar en otras lenguas. Porque recuerda usted que la Biblia nos enseña que nosotros somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo, sobre que el diablo no tiene potestad sobre usted y sobre mí. El único potestad que él tiene es el que usted le permite en su vida. Ese es el único poder y potestad que él tiene. Pero la Biblia dice que él nos dio poder y autoridad para tenerlo sometido debajo de nuestros pies. Solo que usted y yo somos más que vencedores
Cuando Cristo dijo: sobre esta roca pondré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, eso me da una garantía, hermano, que el diablo no tiene poder sobre su vida, no tiene poder sobre su familia, no tiene poder sobre la casa de Dios, porque nosotros tenemos el poder absoluto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted pierde y es derrotado, porque usted está permitiendo que el diablo, hermano, le derrote su vida espiritual. Pero en esta mañana yo puedo decir, hermano, venga coronavirus, venga todo lo que venga, en el nombre de Cristo Jesús, seamos más que vencedores, porque Cristo ya nos dio una victoria absoluta. Y todo lo que es de Cristo no se pierde. El diablo ya está perdido, lo suyo ya está perdido, hermano. Pero usted y yo tenemos esta dicha, esta garantía, hermano, de que somos más que victoriosos. Ahora mire bien, verso 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Algunos dicen: estos son santos partes de la iglesia que se quedó en la tribulación. No, hermano, Dios no va a dejar a ninguno de la iglesia pasar la tribulación. Óigame bien, Dios nunca va a dejar a ninguno de su iglesia pasar la tribulación. Entonces los que pasan la tribulación, los que se quedan en la tribulación, son los infieles, son los adúlteros, los fornicarios, son los que nunca pagan sus diezmos, son los que nunca están en la iglesia, los que no quieren trabajar. Esos son los que se van a caer por su infidelidad. Mientras usted luche con usted mismo, se le fiel a Dios, venga lo que venga, cueste lo que cueste. Tal vez podamos perder algunas cosas aquí terrenalmente hablando, pero ¿qué importa, hermano? Si todo lo vamos a tener allá en el reino de los cielos, es lo más importante sobre todo. Ahora, sigue diciendo, versículo 7, también le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Note usted, si usted no la hace en el rapto de la iglesia, usted va a ver con sus propios ojos, va a ver esto, se va a recordar de estas cosas. Y cuando usted se recuerde, va a comenzar a clamar y buscar a Dios. Va a pasar como el tiempo de Noé, la gente buscaba y clamaba: ábrenos, Noé, ahora sí creemos, déjanos entrar, pero va a ser demasiado tarde. Por eso esta mañana usted y yo tenemos la oportunidad de ponernos a cuenta con Dios y entrar dentro de este plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Mire verso 8. Y todos los que moran en la tierra, oiga bien, todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Oiga eso, si usted se quedó después del rapto de la iglesia, usted se quedó. ¿Qué dice? Porque su nombre no estuvo escrito en el libro de la vida. Y si su nombre no estuvo escrito en el libro de la vida, usted puede decir: bueno, si me quieren poner la marca, pongo mi cabeza, que me corten la cabeza, no me pongo la marca, me muero de hambre. Déjenme decirle algo en esta preciosa mañana, que si su nombre no está escrito en el libro de la vida, usted no se va a levantar. Y si usted no se levanta en el rapto de la iglesia, entonces usted ya queda condenado. Le corten la cabeza, no se la corten, usted ya queda condenado. Porque este periodo de tiempo ya no es para la iglesia. Desde el día de Pentecostés hasta el momento del levantamiento, ese es el tiempo que Dios trabaja con la iglesia, con los judíos y con el mundo gentil. Esta es nuestra única oportunidad que tenemos. Por eso la Biblia dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Este es el tiempo aceptable de acercarnos a Dios y encontrar nuestra salvación antes de que sea demasiado tarde. Ahora aquí dice que los que se quedan en la tribulación, sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y aquí no está hablando de personas ignorantes, personas que nunca supieron nada. Aquí está hablando porque van muchos, supuestamente, yo no lo puedo llamar cristianos, porque si fueron cristianos no se van a quedar en la tribulación. Pero muchos que pretendieron ser religiosos van a quedarse y van a ver todas estas cosas. ¿Por qué? Sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ahora, hay una forma como uno puede estar escrito en el libro de la vida. Una es arrepentimiento de todo corazón. 2, el bautismo de agua. Ahora ponga atención, no como el mundo religioso lo presenta. El bautismo en el agua en el nombre de Jesucristo es la única forma bíblicamente que usted puede alcanzar salvación.
no hay otra manera. Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en el cual nosotros podemos ser salvos. No hay otro nombre. Este nombre tiene que ser invocado sobre usted para que usted se convierta propiedad del Dios Todopoderoso. Entonces le aconsejo, busque esto en la Biblia y lo encontrará. Y recibir el bautismo del Espíritu Santo con evidencias de hablar en otras lenguas. La Biblia dice, el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, esto es importante. Ahora, mire bien. Vamos a decir, verso 9, dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Muchas veces tenemos oído y no queremos escuchar, porque no nos conviene, no nos gusta. Pero hermano, mira, todo lo que es la palabra de Dios debemos ponerle oído, porque de ahí depende su salvación y mi salvación. Ahora mira el libro de Apocalipsis capítulo 17, bueno, en dos textos, verso 8 y versículo 11 del libro de Apocalipsis. Mire bien. Dice en el versículo 8, mire bien, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, y ha de ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán, viendo la bestia que era y no es, y aunque es, o que será. Le voy a explicar el versículo 8, es un punto muy importante aquí. Miren lo que dice, la bestia que has visto. Recuerda que eso se le fue revelado al apóstol Juan. Y está diciendo la bestia que has visto, tiene una palabra aquí, era. La palabra era tiempos pasados. ¿Por qué? ¿Cuál era la bestia que era antes del tiempo de Juan? La bestia era Grecia. La que estaba presente era Roma, por eso dice ahora, y no es. Quiere decir, Grecia fue antes de Roma, Roma conquistó a Grecia, por eso dice, era y no es. Y luego dice, y está para subir del abismo. En otras palabras, Grecia se vuelve a levantar en los posteriores tiempos. No sé si usted se recuerda, cuando hubo un problema con las bolsas de valores, todo el mundo estaba preocupado que todo el mundo iba a quedar en bancarrota y algo tremendo iba a acontecer con la economía a nivel mundial, pero todos tenían la mirada en Grecia y todos estaban diciendo que la mirada era Grecia. Dice, si Grecia cae, va a ser el efecto dominó. Si cae Grecia, todos los países alrededor del mundo van a comenzar a caer una detrás de otra y vamos a quedar en completamente ruina. ¿Por qué la mirada fue en Grecia? Porque si hay de un lugar donde el anticristo va a salir, en realidad es de Grecia. Lo vimos en el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 3. Nos enseña el símbolo de la bestia, sale del mar, pero nos enseña el símbolo de la Grecia, que es un leopardo, y de esa Grecia se divide en 4 reinos. De entre los 4 reinos van a salir 10 cabezas y 10 cuernos, o 7 cabezas y 10 cuernos. De entre uno de estos cuernos sale lo que la Biblia le llama el anticristo, que hablará grandes cosas contra el Altísimo y contra el pueblo de Dios. Ahora, por eso dice el verso 8, déjeme leer de nuevo, verso 8, y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, y ha de ir a perdición. Ahora note la siguiente parte, y los moradores de la tierra. En este tiempo la iglesia ya no va a estar en la tierra. En este tiempo estaremos con Cristo Jesús, celebrando las bodas del Cordero. Y sigue diciendo, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Desde la fundación del mundo se maravillaron, viendo la bestia que era y no es, y aunque es. Está hablando de cosas futuras, todavía no está. El anticristo ahorita ya está vivo. El anticristo ya está trabajando en el mundo político, pero todavía no recibe su poder ni su autoridad. Ahora mire bien, verso 11. Y la bestia que era y no es también el octavo. Recuerde que una de las 7 cabezas recibe una herida mortal y luego vuelve a sanar y se vuelve a levantar, y aquí le llama ahora, es el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. La misma nación de Grecia. ¿Okay?
Jeremías 25:11 habla la profecía de los 70 años, dice: toda esa tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esa profecía se ha cumplido. Ahora, una de las profecías más grandes que todos usted y yo esperamos para la iglesia es el levantamiento de la iglesia. Todo lo demás se ha cumplido. Lo único que esperamos es el levantamiento de la iglesia. Por eso lo importante es, algunos pueden decir: y si yo soy la única persona que Dios espera para levantar la iglesia, me voy a tardar para que Dios tarde más con la iglesia en la tierra. Yo tengo noticia para usted hoy en esta mañana: Dios no te va a esperar. Dios tiene una cita, y esa cita Dios no se la va a trazar por nadie. Te usted listo o no te ha listo, Dios tiene un compromiso con su iglesia. Él tiene una cita con su iglesia. Él viene a levantar su pueblo que Él compró a precio de sangre preciosa. Por eso usted y yo en esta mañana debemos de valorizar la palabra de Dios. Debemos de valorizar la salvación que Cristo nos ha dado, hermano, lo que Él ha provisto para nosotros. El derramamiento del Espíritu Santo. Su nombre se ha invocado sobre nosotros. Ya no somos tinieblas, no somos del mundo. Ahora en esta mañana le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque fuimos comprados a precio de sangre preciosa. Alabe al Señor donde usted está en esta mañana, y nunca se olvide que Dios tiene grandes promesas para usted y para mí hoy en esta mañana. Disfrute de ello. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Ahora, yo le digo en esta mañana: cérquese a la casa de Dios. Cérquese. Ya sé que pronto se van a abrir las iglesias de nuevo. Pronto vamos a poder tener nuestras congregaciones de nuevo. Pero no tiene que esperarse hasta ese día. Ahí en su casa usted puede ponerse de rodillas y pedirle a Dios perdón por la maldad de las naciones, del mundo, del pecado. Yo quiero expresar algo en esta mañana. Alguno puede decir: falta mucho tiempo. Hermano, no falta mucho tiempo. Lo que Dios habla en su palabra ya está casi por terminar. Estamos en los últimos minutos sobre la faz de la tierra. ¿Está listo usted para encontrarse con Cristo en el aire? ¿Te has arrepentido? Porque usted no le puede echar la culpa a nadie. No puede culpar a nadie usted. Usted no puede culpar ni tampoco al diablo. Si usted está pensando en este momento, usted dice: no, el pastor está siendo amigo con el diablo. No, Señor. Le digo esto, hermano, porque el diablo no le puede hacer a usted hacer algo que usted no quiera hacer. El diablo te puede intentar, puede ponerte la tentación, pero él no te puede hacer que tú caigas a la tentación. Es tu fidelidad a Dios, es la integridad que usted tenga ante Dios que no le va a permitir a usted obedecer la voz del enemigo. Entonces no le eche culpa a nadie por su vida. Nadie controla su vida sino usted mismo. Usted puede ponerse a cuenta con Dios en esta mañana. Jesucristo nos habla y nos dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. ¿Sabe que usted puede sentir cargas profundas? Se puede reír con el hermano, se puede reír con su familia, cómo está, todo está bien, pero nadie sabe el dolor que usted lleva dentro de su corazón. Dios sí lo sabe, y usted lo sabe más que nadie. Usted puede pensar en esta mañana que usted no tiene oportunidad. Claro que usted tiene oportunidad. Mientras usted tiene vida, tiene la oportunidad. Después de la muerte se acabaron todas las opciones. Mientras usted tiene vida, tiene la oportunidad de ponerse a cuenta con Dios. Acérquese a Dios, gárrese de la mano de Dios, sírvele a Dios. En la iglesia que usted pertenece, sírvele a Dios. Séale fiel a Dios en su congregación. Séale fiel a su congregación y a su pastor en la iglesia donde usted asiste. Pero hermano, póngase en la mano de Dios Todopoderoso, sírvele de todo corazón. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Le invito, si en su casa quiere ponerse de pie o de rodillas ahí en donde está, en el sofá, en el sillón, en la silla. Si quiere arrodillarse, muy bien lo puede hacer.
vamos en esta mañana a pedir y decirle a Dios gracias porque nos dio vida, aunque no lo merecemos, nos dio vida a nosotros. Incline su cabeza, vamos a una oración de fe. Padre eterno, en esta maravillosa mañana te agradecemos, Señor, por la bendición de la lluvia que enviaste hoy en esta mañana. Gracias te damos porque nos diste vida. Pudimos despertar en esta mañana y contemplar tu hermosura. Gracias te damos por nuestros familiares, Señor, que todavía están con vida en esta mañana. Te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por todos los pastores en diferentes lugares, por los evangelistas, los ministros del altar, los músicos, Señor, que vienen para alabar y glorificar tu nombre. Gracias te damos por nuestra juventud, Padre eterno. Gracias te damos por los matrimonios y los pequeños, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, porque si es que en esta mañana estamos en pie, Señor, es porque el amor tuyo está con nosotros y nos has bendecido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos en sus casas. Bendice a los hermanos en los trabajos. Bendice a los hermanos que se encuentran aún en los hospitales. Alcánzalos, eterno Dios. En esta mañana te adoramos y te glorificamos, Rey de la gloria. Revela tu nombre a tu pueblo, aún aquellos que todavía no han alcanzado salvación, aquellos que se han descargado de tu sangre. Bendíceles, bendíceles, Señor. Oh Padre, tengo que regresar antes que sea demasiado pronto. Gracias le damos en el nombre hermoso, maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Alábale, alábale, alábale. En el nombre de Jesús. Gracias le damos. So
sabiduría para predicar la palabra del Señor. Y me despido con un fuerte abrazo a la distancia a todos los hermanos que nos sintonizaron en esta mañana. El Señor les bendiga. A las 3 de la tarde nuestro pastor volverá a